Bueno, pues empezar de nuevo con el anuncio cristiano, con la iniciación cristiana, para promover la fe en las personas, para que conozcan a Jesucristo como quien cambia su vida y cambia su inteligencia, su corazón, sus sentimientos, etc., ¿no? Y desde ahí reconstruir el sujeto cristiano, que tiene tres afirmaciones. Primero, reconstruir la propia persona, porque hoy se da en nuestra cultura lo que llamamos técnicamente la deconstrucción de la persona. ¿Y cómo se hace? Pues separando cuerpo y espíritu, diseñando cada uno su personalidad como quiere, incluso cambiando lo que es la propia condición corporal. Bueno, pues eso se llama, por distintas entradas, al final se llama ideología de género, que ha ido cabalgando hacia otras ideologías más perversas y que quiere concluir con lo que llamamos el posthumanismo y el transhumanismo. No quiero explicar nada más, pero eso es lo que está ahora mismo vigente en nuestra cultura. Pues hay que empezar por reconstruir la persona humana en su unidad cuerpo y espíritu, enseñar a las personas a gobernar sus instintos, a gobernar sus emociones, con la paciencia de quien educa, para que, guiados por la inteligencia, sanada por la gracia de Dios, podamos descubrir la verdad y para que nuestra libertad nos oriente siempre al bien y nos lleve a la perfección, sabiendo que solo hay alguien que pueda curar todas nuestras enfermedades. Y ese es el misterio de la gracia, Jesucristo, que viene a sanar todas nuestras debilidades, a curarnos de todas las enfermedades del espíritu, que son nuestros pecados, y a darnos la belleza de ser hombre, de ser mujer, y desde ahí ir generando lo que es la vocación original al amor, con el matrimonio, la virginidad, etc. Reconstruir el sujeto cristiano en la reconstrucción, reedificación, generación de la persona según el designio de Dios. 2. Reconstruir y reedificar la familia cristiana. Es ahí donde se ha roto el anillo de esta cadena de transmisión de la fe. Si no hay familias cristianas sólidas que transmitan la fe a sus hijos, comenzando por tener hijos, hay que tener hijos y educarlos. Bueno, la Iglesia, la cuna suya, ¿cuál es? La familia cristiana. ¿Y cuál es la cuna de la sociedad? Pues la familia cristiana. ¿Y qué ha pasado hoy en España? Se ha destrozado en el ámbito de las leyes lo que es el concepto del matrimonio y el concepto de la familia. Claro, la Iglesia la contempla no solo como comunión de personas, sino como iglesia doméstica, donde se transmite la fe, donde los hijos no solo son engendrados biológicamente, sino son engendrados en Cristo porque se inyecta la fe de los padres, se les lleva a bautizar, se va a la vida sacramental para que renazcan en Cristo y sean como hombres nuevos que viven la fe cristiana. Reconstrucción, reedificación de la familia cristiana. Y tercero, esto no se hace mientras no haya oasis en medio del desierto, y eso es la parroquia y la comunidad cristiana. En medio de este mundo complejo, difícil, que entra el virus y no sabes por dónde te va a entrar, en medio de tantas solicitudes que te llegan todos los días y te llegan porque tú las quieres, las tienes en tu móvil, las tienes en el ordenador, las tienes en la televisión, las tienes por todas partes. Bueno, y entonces hay que generar oasis. ¿Oasis qué es? Una parroquia, una comunidad cristiana, donde nos veamos, nos reconozcamos como cristianos, nos ayudemos unos a otros con la catequesis, la formación cristiana, la enseñanza. Y ese oasis, que es cada familia cristiana y que con ellas es la parroquia, la comunidad cristiana, va ganándole terreno al desierto. Y ojalá un día esos oasis vayan emergiendo y generen de nuevo un pueblo cristiano, que tendrá sentido común cristiano, que observará la realidad de la creación y quedará absorto y maravillado de las magnificencias que Dios ha puesto en la creación, que se dará cuenta que Él mismo es toda una bondad en su cuerpo y en su espíritu de lo que Dios ha querido para el bien nuestro, y descubrirá después en el otro no un rival al que hay que odiar y al que hay que estar continuamente peleando contra él, sino un hermano, incluso el enemigo. O sea, la sociedad cristiana, la civilización cristiana. Y con esto no es suficiente, queridos amigos. Hemos de desprivatizar el hecho cristiano. El hecho cristiano privatizado, ¿qué significa? Pues que lo vive cada uno que se apañe como pueda, o que lo vive en su grupito cristiano o lo vive en su propia parroquia, pero no incide para nada en la vida de relación de unos con otros. No tiene nada que ver con las fábricas, con los lugares de trabajo, con la calle, con las diversiones, con la cultura, con el cine, con los medios de comunicación, con la vida de los sindicatos, el trabajo, la economía, la política, ¿no? Pero es que lo católico alcanza todos esos campos, pero ahora mismo no podemos alcanzar esos campos. Hemos de comenzar, como los primeros cristianos, regenerando la persona, las familias cristianas y las comunidades cristianas. Y cuando haya un pueblo de verdad cristiano y católico, veréis cómo la sociedad cambia de rostro y cómo las leyes empiezan a ser de nuevo justas y cómo todo se puede armonizar según el designio de Dios. Y entonces llegaremos a lo que pues, los papas últimos han llamado la civilización del amor, o lo que hemos llamado tradicionalmente
la civilización cristiana. Nuestro enemigo no son ahora los otomanos, son estos, que yo he descrito con los 3 dogmas laicistas. Las armas no pueden ser las galeras y los cañones, son armas del Espíritu. Escuchar la palabra de Dios, orar, frecuencia de sacramentos, generar la comunidad cristiana, reconstruir las familias. Y entonces sí, ¿por qué no vamos a celebrar con toda la alegría del mundo un año jubilar mariano? Porque entonces, si tenemos como arma principal el rezo del rosario, con el rezo del rosario se llega muy lejos, porque es un modo de orar estupendo donde están todas las partes de lo que significa orar. El Padre Nuestro, la Ave María, la glorificación de la Trinidad con el Gloria, después los misterios, después las letanías. Sí, es un monumento el rezo del Santo Rosario. Perdonad si me he alargado un poquito más, es decir, yo quería simplemente invitaros a que ya lo leáis más tranquilamente. No es este un momento fácil, pero vencieron, eran menos, pero vencieron, invocaron al Señor. Antes de comenzar la batalla en el mar, celebraron la Santa Misa, se confesaron. El Papa estaba rezando el rosario y ellos tenían como arma el rosario. El Papa era dominico y promovía el tema del rosario. David era un muchacho, Goliat era un gigante y venció. ¿Y por qué? Porque invocó a Yahvé y simplemente con lo que tenía, que era una piedra y una onda, venció a Goliat. Y este es el momento que estamos viviendo nosotros. Nos parecerá un monstruo, nos parecerá algo difícil de alcanzar, pero todo empieza en Belén. Una humildad de José y de María. Nace el niño, nadie se enteró, y eso ha revolucionado el mundo. Invoquemos pues al Señor y la gracia del Espíritu Santo para llevar adelante el anuncio cristiano, para generar de nuevo cristianos por la iniciación cristiana y para que las personas, las familias, las comunidades cristianas sean lo que ha pensado Dios para nosotros. Y ojalá el Señor nos prepare, pues que podamos poco a poco llevar adelante todo un proceso de regeneración de la misma sociedad. Gloria al Padre, al Hijo